Bien, buenos días a los medios de comunicación. Se ha convocado esta conferencia de prensa con la presencia de la parte técnica de la universidad. Se encuentran ahora la señora jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, el señor director de la Oficina de Inversiones, el director general de Administración. En la parte de planeamiento se encuentra la Oficina de Formulación de Proyectos y el asesor del despacho rectoral. Bien, el objetivo de esto, señor decano, buenos días, de igual manera. La finalidad de esta conferencia de prensa es que la universidad haga de conocimiento del país, diríamos, en buena hora, del país, que hace un buen número de años atrás, sería el año 2013 aproximadamente, desde la Facultad de Derecho se hizo un requerimiento para satisfacer la demanda vinculada a la formación profesional, al fortalecimiento de la formación profesional de los estudiantes de Derecho y el cumplimiento de los fines de investigación y responsabilidad social universitaria de nuestra universidad. Y este requerimiento no era otro más que la construcción de una infraestructura, de un edificio que tendría por finalidad atender la demanda de dictado de clase en ambientes agradables, auditorios, ambientes para la investigación, oficinas administrativas, etc. La universidad en aquella oportunidad, y está registrado así en los archivos de la misma universidad, hizo la convocatoria del proceso correspondiente, se adjudicó luego de la evaluación y como consecuencia de la advertencia de todo lo indispensable en el concurso para ser ganador, es que se adjudica a una empresa cuyo nombre ya lo va a indicar la señora jefe de asesoría jurídica o alguno de los miembros de la parte técnica. Una obra que luego fue paralizada, ha estado aproximadamente 8 o 9 años paralizada, desde mi punto de vista por la ineptitud de las autoridades de aquella época. No se debió haber paralizado. Esa paralización agravó la situación de la empresa. Lo cierto es que cuando hemos nosotros asumido la gestión de la Universidad Nacional de Trujillo, encontramos un expediente técnico de saldo de obra aprobado por la gestión anterior, y con esa documentación es que se decidió el reinicio de la obra. Al empezarse el reinicio del proceso constructivo, hemos tenido la información de parte de la empresa que estaba ejecutando la obra que habían fallas en el proceso constructivo, fallas que impactaban sustancial o fundamentalmente la parte estructural del edificio, y que como consecuencia de esos errores terribles no se podía seguir construyendo. Esa obra fue contratada con un presupuesto de 5.233.458.76 soles. La empresa ganadora del proceso correspondiente el año 2014 ejecutó parte de la infraestructura y se le ha cancelado 1.990.554.65 soles. Dinero que es del Estado, dinero que nos pertenece a todos los peruanos que pagamos impuestos, ¿no es cierto? Dinero que viene del Tesoro Público y que como consecuencia de las fallas en el proceso constructivo, ese dinero se va al agua. Esto es terrible en un país como el nuestro, un estado muy debilitado por la parte económica, un estado que requiere atender demandas en el plano de la educación superior universitaria, una universidad como la nuestra de escasos recursos económicos. Sin embargo, la irresponsabilidad en la intervención en el proceso constructivo de la obra ganadora
1.990.554.65 que cobró esa empresa no han servido para absolutamente nada. La gestión actual, sobre la base de una información que nos ha dado una empresa, porque fuimos advertidos de parte de la empresa que había reempezado la ejecución de la obra para culminarla, esa empresa nos dijo hay problemas en el proceso constructivo. Se contrató, la universidad contrató a una empresa consultora para que haga la evaluación respecto a la advertencia de la que habíamos sido objeto, y efectivamente ha concluido esa empresa consultora con una recomendación. Esa recomendación es la recomendación de demolición de esa parte que ha sido construida, la demolición. Por eso digo, 1.990.554 que cobró esa empresa no ha servido para absolutamente nada. Pero lo que es peor, los precios. Si esa obra fue calculada para 5.233.458, los precios de 2014 ya no son los mismos el día de hoy. Consecuentemente, esa obra debe estar en precios actualizados por lo menos el doble, o sea, más de 10 millones. Miren ustedes el tremendo perjuicio ocasionado al Estado peruano. Perjuicio que obviamente también se ha producido en agravio de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Trujillo. Bien, esa recomendación de esa empresa consultora fue derivada por el despacho rectoral hacia la Escuela de Ingeniería Civil y Arquitectura, nuestra escuela, donde tenemos profesores competentes, obviamente, de experiencia, conocedores de su área profesional, y esa escuela ha evacuado también un informe que no hace sino corroborar la recomendación de la empresa consultora en el sentido que se debe demoler, porque entraña riesgo, entraña peligro, toda la parte estructural está mal hecha. Y ahí hay responsabilidades que deben ser investigadas. Bien, nosotros hemos decidido que el área técnica, que esa sería asesoría jurídica, haga la denuncia correspondiente. Hemos puesto ya en manos del Ministerio Público la denuncia como Universidad Nacional de Trujillo. Será el Ministerio Público el que, agotado la investigación, tome las decisiones correspondientes para que el Poder Judicial inicie el consiguiente proceso judicial y se decida lo que deba decidirse en virtud a ese proceso de investigación que es, por cierto, muy técnico. Eso en principio. En segundo lugar, la Universidad Nacional de Trujillo puso en conocimiento también del órgano de control interno, que no es sino expresión de la Contraloría General de la República en nuestra institución, para que inicien su propia investigación, para que puedan recabar la información que como insumo probatorio sea utilizado en el proceso judicial correspondiente, porque será la Contraloría, en todo caso, la que tenga que incorporarse al proceso judicial como actor civil y en función a las potestades que se derivan del Código Procesal Penal pueda incorporar las pruebas correspondientes de lo que acabamos de mencionar. Bien, eso en principio. Entonces, en consecuencia, queremos denunciar ante el país la tremenda irregularidad que se ha cometido en el proceso constructivo de una obra que es el pabellón de la Facultad de Derecho. No es negligencia, quiero que quede muy claro. La advertencia de la empresa consultora es una advertencia tal que permite colegir a la autoridad universitaria que aquí ha habido un dolo, intencionalidad deliberada, discrecional en la actuación. No es posible que la parte estructural, como ya lo va a indicar seguramente el área de inversiones, por ejemplo, las bases y las columnas están diseñadas para soportar un peso determinado, que son los pisos superiores. Sin embargo, dado en la evaluación, el análisis que se ha hecho del material utilizado, esa estructura no soporta el peso, y eso implica el entrañamiento de un riesgo terrible para quienes puedan estar utilizando esa infraestructura. Cualquier día, un pequeño temblor
¿no es cierto?, puede echar abajo con la consiguiente pérdida de vidas o afectación a la salud de quienes pueden encontrarse ahí. Y eso no lo podemos permitir. Entonces, en principio, eso. En segundo lugar, hemos puesto ya en conocimiento de la autoridad correspondiente. Y en tercer lugar, la gestión no baja la guardia en términos de atender la gran demanda que tiene la Facultad de Derecho. Por eso es que, si ya pusimos en conocimiento de la Contraloría, ello tomará un tiempo determinado para que la Contraloría haga su evaluación correspondiente. Eso no puede de ninguna manera impactar negativamente lo nuestro, que es la decisión de que haya siempre, sí o sí, un edificio para la Facultad de Derecho. Entonces ya estamos tomando con la parte técnica las decisiones correspondientes para que empecemos todo un proceso que signifique la construcción de ese pabellón. Si fue diseñado el año 2013 ese pabellón de Derecho, ahora será más moderno seguramente, a través de la modalidad de obras por impuestos. Tenemos el recurso presupuestal correspondiente, ¿no es cierto?, acompañado del recurso procedente del canon minero. Ya lo hemos evaluado y esperamos que este año, inclusive este año, en los meses de octubre aproximadamente, de repente podamos empezar ya la ejecución de una nueva obra para atender esa demanda aún insatisfecha de nuestra universidad en el área de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y eso es la información que queríamos brindarle. El detalle, no sé si empezamos con la doctora Cantera, Linda Cantera, para que nos dé los detalles de la formulación de la denuncia correspondiente. Lo que quiero expresar finalmente como conclusión y una expresión como rector de esta universidad. Miren, la universidad en esta gestión ha generado diversos procesos, ¿ya? ¿Y qué cosas hemos advertido? Hemos advertido que aquellas empresas que concursaban pretendiendo la adjudicación de los bienes o servicios que se contrataban han hecho lo que han querido. Por eso hemos generado más filtros. No hemos visto controles eficaces, eficientes, efectivos. Como quiera que han comenzado a presentar documentación falsa, nosotros que hemos decidido que se vaya a OCE, que ve al tribunal de OCE, para que aplique las sanciones correspondientes, pero al mismo tiempo, como eran documentos falsos, hemos enviado a la Fiscalía de turno respectiva para que inicie el proceso por la falsificación de documentos. Aquí no hay otra decisión más que, primero, hacer respetar a la Universidad Nacional de Trujillo. Aquí, quien quiera ser adjudicatario de un servicio, de una obra, tiene que actuar pulcramente en principio, y dos, el resultado de lo que pueda encargársele a esa persona o a esa empresa tiene que ser un resultado de calidad. Es lo que se merece una universidad que está ya pronta a celebrar 200 años de existencia. A esta universidad se le respeta en términos de contratación de obras y servicios. Hemos pedido desde el primer día de esta gestión, ojo, pedimos el acompañamiento de la Contraloría. Ahí tenemos la documentación acreditativa. Le hemos pedido que esté permanentemente con nosotros acompañándonos en la contratación de servicios o de obras. De tal manera que lo que queremos es que sea una gestión transparente, porque es lo que se merece la comunidad universitaria en principio, y es lo que se merece el país, de una universidad tan seria y responsable como es la Universidad Nacional de Trujillo. Bien, damos el uso de la palabra entonces a la doctora Linda Cantera, de la jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, para que dé el detalle puntual respecto a lo que se ha hecho. Muy buenos días con todos. Continuando, con el permiso de nuestro señor rector, voy a informar específicamente las acciones que nosotros hemos realizado como área jurídica de la Universidad Nacional de Trujillo. Como bien lo ha manifestado nuestro señor rector, nosotros hemos podido advertir una línea de tiempo donde se han presentado diferentes actos, ¿verdad?, en la cual hemos identificado presencialmente la contratación de la empresa. Voy a manifestarlo, por favor, los nombres para que se tenga previsto para
luego la tipificación del delito que hemos realizado, que es la empresa ejecutora Consorcio Empresarial Trujillo, que está conformado por la empresa PCD, Sociedad Anónima Cerrada, y HOME, Sociedad Anónima Cerrada, ¿no? Ellos como ejecutores de la prestación del servicio del primer contrato. No obstante, lo que corresponde, ustedes saben que también tenemos que hacer la contratación del supervisor, de la empresa supervisora, que estaba conformada por el Consorcio de Ingenieros y Arquitectos Asociados, quien conforma la empresa Proyectos y Construcciones SRL. Siendo así, en el tiempo, podemos observar que esta obra debió culminarse en el año 2014. No obstante, pese a las diferentes ampliaciones, porque se han detectado más de 6 ampliaciones de plazo para la conclusión de esta obra, no se concluye. Y es ahí que en el año 2014 se resuelve de manera formal, mediante la resolución rectoral 2465, el contrato con la primera empresa. Esta empresa solicita el proceso de laudo arbitral. Es ahí que en el año 2018 se declara infundado el laudo por parte de esta empresa. No obstante, se realiza la liquidación de lo que corresponde a la elaboración del expediente técnico para lo que es el saldo de obra. El doctor, el 11 de marzo del 2020, ingresa en lo que corresponde a las funciones. Y es ahí donde se ve la paralización de esta obra de manera injustificada, porque si bien es cierto, había una observación, ¿verdad?, un proceso arbitral por medio, ¿por qué no se continuó? Una paralización de más de 4 años de esta obra. En el año 2021 se realiza la contratación a efectos de que la empresa Grupo DAC continúe con la construcción de estos pabellones. Es ahí que esta empresa, como bien lo ha manifestado nuestro rector, realiza una serie de observaciones solicitando una consulta de ejecución de partida, porque detecta algunas fallas referente a la construcción en el tema estructural, específicamente en los términos de la diamantina. Es ahí donde se solicita la consulta y la Universidad Nacional de Trujillo cree conveniente realizar la contratación del Consorcio Ingeniería a efectos de absolver esta consulta. Esto se realiza el 4 de noviembre del 2021. Efectivamente, se llega a determinar, mediante un informe, de que esta obra presentaba fallas estructurales, por lo cual genera el motivo de la resolución de lo que es el contrato de esta segunda empresa para la continuación, porque no tenía razón de ser. Y recomienda, como bien se ha precisado también, la demolición de esta infraestructura. ¿Qué se ha ocasionado acá? Tenemos 2 extremos. El primero, y ustedes se preguntarán, ¿por qué no se advirtió en su momento? ¿Qué es lo que sucedió? Es ahí donde nosotros hemos analizado y con todos los documentos pertinentes decimos, ¿dónde está la función del supervisor? ¿En qué momento el supervisor advirtió sobre las fallas estructurales que se pudo realizar en primer momento? Hablamos del consorcio, supervisores, que corresponde a ingenieros y arquitectos asociados. Y en segundo extremo, el perjuicio económico que ha causado al Estado, porque todo lo invertido en la primera obra prácticamente va a ocasionar una pérdida total de perjuicio económico hacia lo que corresponde el Estado como tal. Como área legal, nosotros hemos evaluado las responsabilidades que se ha generado tanto los autores, las empresas, supervisor y sobre todo los funcionarios también que puedan estar implicados en esta línea de tiempo y que no actuaron en su momento. Y con los documentos pertinentes que han sido ingresados el 13 de abril del presente a la Fiscalía, hemos determinado la denuncia penal por la presunta colisión
agravada. ¿Y por qué agravada? Hay que diferenciar la colusión simple con la agravada por el daño patrimonial que se ha ocasionado a lo que corresponde a las arcas del Estado. Esta colusión agravada va en contra, como autores, del consorcio de ingenieros y arquitectos asociados que han actuado en calidad de supervisores y que está conformado por la empresa Arquitect Proyectos y Construcciones SRL, por no haber informado en su momento sobre estas advertencias de fallas estructurales de esta obra, así como el Consorcio Empresarial Trujillo como cómplices primarios en su calidad de ejecutores, conformados por la empresa PCD Sociedad Anónima Cerrada y Home Sociedad Anónima Cerrada. Adicional a ello, hemos creído previsto dejar a libre discreción de la autoridad fiscal a efectos de que determine mayores responsables y nosotros, con toda la facilidad, brindarle mayor información que éste crea conveniente. Porque como bien lo ha manifestado nuestra autoridad, no vamos a permitir que estos actos queden impunes, porque vemos claramente y con las pruebas pertinentes que obran en el expediente el perjuicio que se ha ocasionado y sobre todo la omisión en tanto a las funciones que le corresponden al ente supervisor y a las autoridades que acarrean en ese entonces de la Universidad Nacional de Trujillo. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias. De otro lado, la información más estrictamente técnica respecto al proceso constructivo a cargo del director de la Oficina de Inversiones. Muy buenos días con todos ustedes. El que le habla es el ingeniero Anderson Gil, jefe de la unidad ejecutora de inversiones, y quiero hacer esta aclaración acerca del tema estructural, la parte técnica. Cuando se ha realizado la evaluación en el año 2022, justamente se solicitó a la presencia y la contratación de un consultor para que evalúe la parte estructural, en qué estado situacional se encontraba justamente esta obra de derecho. El estado situacional, se han hecho las respectivas pruebas, se realizó la verificación de la resistencia del concreto, un ensayo por extracción con la prueba que le llaman diamantina, que se ha sacado parte de lo que es del concreto para ver en qué esfuerzo y calidad se encuentra esta obra. Se da con la sorpresa que la obra, de cada columna, al sacar de algunas muestras, casi aproximadamente más de 100 muestras, se ha encontrado que el esfuerzo de resistencia de esta columna de concreto equivale a un promedio de entre 100 a 110, 125 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué nos manda el expediente técnico? El expediente técnico nos manda 210 a más kilogramos por centímetro cuadrado el que tiene que tener dicha resistencia. Por lo cual, esta estructura concluye de que no va a resistir esas columnas en el estado actual que se encuentra, por un mal proceso constructivo, por un mal diseño de mezcla que se ha realizado en ese entonces, en ese momento. También se hizo la verificación del estado de durabilidad, haciendo el ensayo de carbonatación, ¿no? Para ver también la parte estructural de todo el edificio. La conclusión es que este edificio no puede ser, realmente no resiste para una futura resistencia. Eso es lo que tengo que informarles, y bueno, las sanciones que se tienen que dar respectivamente a las personas de en ese tiempo que estuvieron presentes, tanto al residente, al supervisor de obra y a la empresa, como lo ha mencionado el rector y como lo ha mencionado también la doctora frente a este caso. Y quiero
concluir realmente que qué casualidad que justo cuando va a entrar el rectorado liquidan la obra justo en el mes de marzo del año cuando ingresó el rector. Qué coincidencia. Concluyo con eso. Muchas gracias. Bien. ¿Solo que haya un complemento de ustedes? ¿Muy puntual? No, correcto. Bien, es la información, señores periodistas. Si hubiera alguna pregunta que hacer. Dina. No sé si se inició la fecha exacta, pero al final de cuentas la obra está mal hecha, está paralizada. Y lo que quisiera preguntarles a ustedes, por ejemplo, ¿por qué demoraron tanto en verificar? Y quiero saber también si el supervisor, porque se supone que ustedes dicen que el supervisor es de la obra, o sea, es juez y parte. Entonces quisiera saber por qué la universidad no puso un supervisor que verifique esta obra. Creo que la obra fue hecha en gran parte en la época del doctor González Nieves, que da la inversión. Quisiera saber, por ejemplo, también, ¿por qué no pusieron el supervisor? Otra, ¿por qué no denunciaron en la fecha indicada o de repente recién se enteraron, ¿no? Y otra cosa, el arbitraje tiene un proceso. Tengo entendido de que ganaron ustedes en primera instancia y no sé si hubo una segunda instancia, esa es mi pregunta, y si ha habido liquidación, si haya habido una segunda instancia de liquidación. Y luego de esto también, otra pregunta que sería de mi parte, sería preguntarle si en las acciones legales que ustedes están tomando contra funcionarios que tuvieron responsabilidad en este hecho, está también involucrado el ex rector de la universidad, el doctor Orlando González Nieves. Bien, primero, ¿por qué es que las gestiones anteriores no hicieron las denuncias correspondientes? No puedo contestar en el sentido porque primero, la gestión del doctor Orlando Velázquez no tuvo la información que ahora tenemos nosotros. No la tuvo. Si lo hubiera tenido, estoy seguro que como cualquier autoridad universitaria hubiera formulado la denuncia correspondiente. Dos, ¿por qué la gestión anterior del doctor Orlando González Nieves la tuvo paralizada tanto tiempo la obra? Ya dije, ineptitud. No puedo contestar otra cosa, es ineptitud. Desconocimiento de la normativa. Yo puedo ser experto en un área determinada del derecho y puedo ser inexperto en otra área, pero para eso tenemos consultores, asesores, etcétera, en la universidad. Lo que debió haber hecho el rector anterior, el doctor González Nieves, es hacerse asesorar. Si él no conocía de arbitraje, pudo haber consultado con externos o abogados de la parte interna. La ley no lo obligaba, no obligaba a la Universidad Nacional de Trujillo a tener paralizada la obra a través de la presencia concurrente de un proceso de arbitraje. El arbitraje podía caminar en una vía determinada y él debió coger al toro por las astas de inmediato con la parte técnica para que se siga construyendo la obra. Pero de alguna manera, en alguna medida favorece que esa ignorancia, esa ineptitud no le haya permitido seguir con la obra, porque la estructura está mal hecha. Imagínense un pequeño movimiento telúrico, se viene abajo esa obra. Bien, entonces tenemos ahí una respuesta, querida Dina. Efectivamente, a ver, en un proceso de una obra determinada, la empresa pone a su residente, que es el que controla, es el encargado de ver todo lo que resulta ser el proceso constructivo por parte de la empresa. La Universidad Nacional de Trujillo o las entidades públicas ponen a su supervisor. Entonces, de alguna manera, el residente responde a los intereses de la empresa, pues, y cuando se trata de una empresa inescrupulosa, conducida por gente
yo digo que no solamente no tiene escrúpulos, sino que está vinculado ya a las aspiraciones de grandeza y de percibir dinero a costa de cualquier cosa. Bueno, hacen lo que quieren, pues, ¿no? Pero cuando se trata del supervisor de una obra que pone la entidad pública, ella responde a los intereses de la entidad y del Estado. Entonces, si es que esa persona no advirtió fallas en el proceso constructivo, definitivamente está clarísima la responsabilidad de ese supervisor y también del residente, porque él se encarga por parte de la empresa de verificar que las mezclas, por ejemplo, correspondan a la parte técnica como está aconsejado técnicamente. Pero no lo han hecho. Aquí ha habido por eso una colusión, o bien ha sido calificada o tipificada la actuación de estas personas, cuyo nombre nos reservamos en derecho por respeto a su dignidad personal en principio, y dos, al derecho constitucional de presunción de inocencia. Una vez que ya haya lo que corresponda, pues, ya se verá quiénes son. ¿Eso significa que dos rectores estarían implicados en el caso? A ver, cuando hablamos de estar implicados, no, cuando se dice implicados, creo que un poco que se vincula como que tendrían intervención en el resultado de lo negativo. No creo, yo diría más bien que en la línea de tiempo el problema ha pasado por dos rectores. En mi opinión, con toda franqueza, desde el punto de vista personal y conocedor de la parte penal, de alguna manera, por eso dije hace un momento, en la primera etapa no hubo una información. En la segunda etapa, el otro rector, sí ha habido una información. Por ahí hay una responsabilidad seguramente, no como incorporándose a un tipo penal de colusión, sino seguramente a omisión a un acto de función, porque como autoridad tenía toda la obligación de tomar las providencias del caso y no permitir que el tiempo se haga cargo del deterioro de toda esa estructura de fierro que estaba expuesta al medio ambiente y a su deterioro, porque esos fierros ya no sirven para absolutamente nada. Eso agrava la situación más bien de la obra, ¿no? No, el arbitraje concluyó ¿cuándo? El 2018 concluyó el arbitraje y a favor de la Universidad Nacional de Trujillo. Sí. ¿Y cuánto pierde la universidad? Bueno, por eso dije lo que ha gastado el Estado es 1.990.000. Obra presupuestada en 5 millones. ¿Cuánto perdería? Primero es este monto, pero si valorizamos nosotros lo que costaría al día de hoy, es aproximadamente 10 millones y medio. Pero para ustedes el arbitraje se supone que la contratista tiene que pagar. No. Jorge, si podías dar más información respecto al arbitraje. Bien, muy buenos días a todos. A ver, respecto al arbitraje, en principio, cuando se recurre al arbitraje, este no puede tener la inversión pública, en principio. Debió continuarse con la ejecución del saldo de obra. La demanda por el arbitraje fue cuestionando la resolución de contrato que hizo en esa oportunidad, en noviembre del año 2014, que resuelven por haber incumplido el contrato. La contratista no puede cumplir en ejecutar la obra. Como podemos ver, la obra se inicia en febrero del año 2014. A noviembre habían pasado cerca de 7-8 meses y aún así el millón o casi 2 millones responde casi a un 38% de la ejecución del contrato, porque el contrato son 5 millones y tanto, se le pagó casi 2 millones, es un porcentaje muy inferior al tiempo utilizado desde febrero a noviembre. Entonces se le resuelve el contrato por haber acumulado la penalidad máxima, que es el 10%, y también por incumplimiento de las obligaciones contractuales. Ante esta resolución de contrato es que la contratista recurre al arbitraje, a efecto de que un tribunal pueda revertir esa decisión y pueda permitir que el contrato reviva, situación que no fue así, porque declararon infundadas las demandas, consecuentemente válido la resolución de contrato. Ante esa situación terminó ese arbitraje con un laudo favorable a la universidad. La universidad, con ese proceso arbitral, ¿qué es lo que ganó? Ganó
en la penalidad del 10% de esa época del contrato, que son 523.000 soles por penalidad. Ejecutó también la garantía de cumplimiento, que es otro 10%, 523.000 soles. Casi 1 millón y tanto que obtuvo la universidad por haber resuelto el contrato, por incumplimiento del contratista. Esos son los resultados del arbitraje que se dan en el año 2018. Sin embargo, como vuelvo a repetir, desde noviembre de 2014, una vez resuelto el contrato, la gestión que estuvo a cargo ahí, de inmediato debería tomar acciones correctivas y ejecutar el saldo de obra, haciendo un nuevo expediente, haciendo tal vez un informe económico, cuánto se pagó y cuánto falta pagar, cuánto se ejecutó y cuánto falta ejecutar, para que de inmediato se haya hecho el saldo de obra. Es lo que puedo informar respecto al proceso arbitral. Doctor, pero eso significa, por ejemplo, de que es una penalidad que les están cobrando que no tiene que ver nada con la universidad. No, es una penalidad, es un recurso que ingresa a la entidad pública como una sanción económica que se da al contratista por haber incurrido en esta resolución de contrato. Cuando se resuelve el contrato por causas imputables al contratista, la ley de contrataciones señala, una vez consentido ese laudo, se ejecuta la garantía de ese cumplimiento a favor de la entidad. ¿Quiere decir que la pérdida económica ustedes lo formalizan penal que están haciendo? Sí, eso está en la denuncia penal y Sí, respecto a su pregunta, independientemente de las acciones penales que nosotros ya realizamos el 13 de abril, estamos evaluando la interposición de las acciones civiles por reparación de daños y perjuicios por la pérdida económica a favor de la Universidad Nacional de Trujillo. Así es, nosotros estamos en asesoría jurídica. Periodista primero, el joven, ¿ya? Es una conferencia de prensa. Doctor, yo soy televisión. De repente, bueno, está muy bien que se inicie este proceso penal, porque, como ya lo ha mencionado la colega, prácticamente se va a vincular de repente a las cuestiones anteriores de por qué no se hizo más, o algo, porque algunas no hicieron nada. La pregunta va por el siguiente lado. Observamos que la denuncia, por lo que ha mencionado, tiene un expediente técnico contratado de evaluación del avance de obra por un externo, un externo. Y también se le pidió a un equipo técnico de la Universidad Nacional de Trujillo, por los especialistas de la alta calidad, especialistas de la universidad, que elabore también el expediente técnico sobre la situación actual de la obra y que den los resultados. Sin embargo, me parece que hasta el momento ambos son muy vinculados con la universidad, ¿no? Uno contratado por la universidad y el otro de dentro de la universidad. De repente, ¿por qué no se dio la opción de manejar un órgano, no sé, colegio de ingenieros, colegio de arquitectos, o de repente universidad de ingeniería, para que haga un expediente de repente más parcializado, más imparcial, ¿no? Más técnico, en el sentido de que sin un vínculo directo con la Universidad Nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a dilatar el proceso, es un tema muy técnico, o sea, de repente esto lo va, no sé, que casi va a demorar 5 años, de repente se va a dar 1 o 2 años más, solo por la elaboración nuevamente de este informe, porque, bueno, estoy casi seguro que así lo va a pedir el juzgado, ¿no? Bien, miren que hemos pensado coincidentemente, pero no ha tenido en cuenta usted lo que dije hace un momento, que lo hemos comunicado a la Contraloría General de la República. ¿Quién puede dudar de la imparcialidad de la Contraloría General de la República? Y lo hemos hecho, hemos dicho en la seguridad y hemos peticionado formalmente de que hagan uso de su derecho para que envíen a sus técnicos, sus peritos y evalúen. Y también dije, no se puede paralizar esa obra. Mejor dicho, no se puede paralizar el proceso de satisfacción de una demanda existente. Por eso hemos dicho, como eso va a demorar, la universidad está tomando medidas para que inmediatamente toda la parte técnica, por ejemplo, ya tenemos ubicado un nuevo terreno. El día de hoy se ha firmado la resolución correspondiente a propuesta de la Oficina de Servicios Generales con la parte formuladora del proyecto. Ya tenemos el terreno asignado. Si nosotros quisiéramos empezar a construir, si nosotros quisiéramos ejecutar la recomendación de la demolición, nos meteríamos en un problema, porque, como usted dice, es mejor que sea una parte imparcial, la Contraloría. Por eso le comunicamos a la Contraloría. Pero la Contraloría va a tomar su tiempo, no sabemos cuánto tiempo. Y eso afectaría el reinicio de nuestro esfuerzo para la construcción del pabellón. Por eso dijimos, mientras la Contraloría se toma su tiempo,
nosotros internamente ya tenemos definido una nueva área donde se va a construir y lo vamos a hacer a través de obras por impuestos. Una empresa que se encargue exclusivamente de ello bajo esa modalidad, obras por impuestos. ¿Sería uno de los retos de ustedes de ayudar? Así es. Acuérdate que soy egresado de la Facultad de Derecho, 2 veces decano de la misma, y es un reto para mí que se haga esa obra y se va a hacer. ¿Ya? Sí, así es. Nosotros las que hemos conducido, hemos exigido permanentemente esa obra y se va a hacer, se va a hacer. ¿Alguna pregunta a los periodistas? Hay algunos detalles, es interesante saber, por ejemplo, Inversiones dice, la estructura se ha determinado que tiene la actual estructura, una resistencia de 110 kilogramos por centímetro, 110 kilogramos por centímetro. Y la exigencia es que sea 210 para más. Imagínense ustedes. No está en la resistencia recomendada técnicamente para una obra de esa naturaleza. Y son 5 pisos. Imagínense ustedes. A 80 metros de la ubicación actual en la propia ciudad universitaria frente al comedor universitario. 1200 metros cuadrados. ¿Perdón? Fernando, fuerte por favor. 1700 metros es el área ahora reservada ya para el nuevo edificio. Inversiones y formulación de proyectos. Aproximadamente, ¿cuándo se estaría dando inicio? Los primeros días del próximo mes iniciamos los estudios de preinversión, doctor. Los estudios de preinversión es todo un proceso, porque acuérdense que nosotros tenemos que pedir autorización a Minedu, al Ministerio de Educación. Todas las universidades del país debemos tener el consentimiento de cualquier obra que se hace del Ministerio de Educación. Estamos en eso. Por eso dije, no vamos a hacer una obra con el diseño de lo que se tuvo antes. Han pasado tantos años, hay nuevas visiones arquitectónicas. Por ejemplo, ese edificio estaba diseñado con un solo ascensor. Dada la gran demanda, pensamos que debe ser, por ejemplo, 2 ascensores y más grandes, ¿no es cierto? Un auditorio mucho más grande, aulas espaciosas y que sean exacto. El equipamiento de igual manera es otro, ¿no? Pero ahora supongo que usted en la próxima obra pondrá realmente un supervisor que reúna los requisitos del caso que les permitan ya que la construcción sea eficiente. Mira, nosotros hemos tenido procesos de obras y de servicios, y nuestros supervisores a los que hemos seleccionado, los hemos seleccionado de manera adecuada. Así es. Así que las anteriores como las que vengan, el mismo criterio, ¿no? Diga. Buenos días, Germán Montoya de Noticias Trujillo. Bueno, me parece interesante que hayan realizado esta denuncia, ¿no? Para ver en este caso las deficiencias que ha habido con esta obra. En este caso, con la nueva construcción que ustedes están mencionando, ¿cuánto será el monto asignado? Que ya me imagino que en los próximos días, como estaba comentando, se va a realizar la construcción, pero ¿de cuánto será el monto que ya ustedes tienen destinado para la nueva obra? Ya, pensando en el nuevo diseño más moderno, más amplio, etcétera, entre 20 y 23 millones de soles habíamos estimado. Sí, mucho más moderno, ¿no? Exacto, no solamente es infraestructura, sino también el equipamiento, ¿ah? Sí, es integral, todo el proyecto. El proyecto sabe que tiene 3 componentes, que es la propia infraestructura, el equipamiento y la capacitación, ¿no? Con los 3 componentes. Señor rector, buenos días. Quisiera preguntarle que vuelva a mencionar las empresas denunciadas y a los presuntamente inocentes que dirigían esas empresas. Cuando escuché bien, perdón. Le preguntaba por el nombre de las empresas denunciadas y por las personas que administraban o gerenciaban presuntamente inocentes. Sí.
A ver, ha dado los nombres, permíteme los nombres. Se han repetido los nombres 2 o 3 veces, ¿no? Consorcio Ingenieros y Arquitectos Asociados. Esa es la empresa supervisora. Esa es un consorcio que está integrado por las empresas Arquitects, Proyectos y Construcciones Sociedades de Responsabilidad Limitada. Y el consorcio empresarial Trujillo, que tiene, son los ejecutores de la obra, conformado el consorcio por las empresas PCD SAC, Sociedad Anónima Cerrada, y HON SAC, Sociedad Anónima Cerrada. ¿Alguna otra pregunta? Joven, estamos agotando con los periodistas, es una conferencia de prensa, no es una conferencia académica. Permítame, por favor. Déjeme ordenar la casa, ¿sí? En la reunión, por favor. Un ratito, señor. Es una conferencia de prensa. Un momentito, tengamos así. ¿Sí? Bien, les quiero rogar si tuviera algún detalle mucho más exacto, por ejemplo, respecto al proceso constructivo, de repente con los propios expertos, ¿no? Y también tenemos una hoja, creo que se lleva a entregar. ¿La nota? Sí, ya sabes. Ah, ya les he entregado. Bien, sí, señor, ¿alguna pregunta? Sí. Antes que nada me presento a la comunidad trujillana. Mi nombre es José Carlos Rosario Sánchez, soy consejero estudiantil de facultad, de justamente la facultad afectada por esta situación de Derecho y Ciencia Política. Antes que nada lamentar esta situación donde hemos tenido esta construcción paralizada por más de 10 años. Como se dijo alguna vez en una reunión de autoridades, prácticamente esa construcción se ha vuelto un monumento a la ineptitud por parte de la administración central y de las diversas gestiones que han pasado, porque no ha podido haber una solución concreta. Agradezco que el rector y la actual gestión central se digne a dar la cara a la comunidad universitaria y a los estamentos administrativos, docentes y estudiantiles para que finalmente pueda clarificar el por qué han habido trabas. Mi pregunta fundamental es por qué justamente cuando hubo la segunda contratación en el año 2021 y hubo la paralización, por qué justamente no hubo una queja por parte de las autoridades correspondientes del Estado. Por ejemplo, la OCE, se menciona a la Contraloría, sin embargo, aquí es Vox Populi, que una vez que interviene el Poder Judicial va a haber un proceso largo. ¿Por qué no han decidido seguir las sanciones administrativas? Tenemos que también saber las autoridades por parte de la administración misma que son responsables de esta tardanza, y no solamente de la gestión del doctor Carlos Vázquez, sino también del doctor González Nieves y también del doctor Velázquez Benítez. En esa línea, también mencionar y hacer la pregunta de si por favor pudiera haber fechas exactas, un aproximado de cuándo se daría justamente, primero la demolición de esa construcción, que es un peligro debido a las lluvias que están sucediendo en la región del país, y prácticamente si eso se derrumba va a causar un daño tremendo a la salud de las construcciones. Y segundo, otra vez precisar cuándo va a ser el inicio de la nueva construcción que se está mencionando que se va a hacer frente al comedor universitario, porque como usted ha venido diciendo, no hay fechas exactas, que va a tardar un tiempo, que eso va a depender de otras instancias. En verdad, lo que vengo a escuchar acá son promesas, y las promesas, bueno, ya estamos casi a puertas de un proceso electoral y nos sorprende que empiecen justamente con estos dichos, con este tipo de declaraciones. Pero lo que nosotros los estudiantes y también los otros estamentos de la Facultad de Derecho lo que queremos son actos, lo que queremos son sanciones y lo que queremos es el inicio justamente de un proceso que pueda iniciar justamente esta construcción y que nos pueda ayudar. Por si usted no lo sabe, estimado doctor Carlos Vázquez, el hecho de que esa construcción esté ahí y no haya ningún tipo de avance nos perjudica a todos los estudiantes de las carreras de Derecho y Ciencia Política. Actualmente estamos pidiendo prestado aulas a posgrado porque no tenemos la suficiente cantidad de salones para que podamos tener nuestras clases.
Y bueno, la verdad de que es incómodo, porque justamente también la gente del posgrado y la gente de otras facultades, obviamente que esos espacios se han construido especialmente para sus propios alumnos. Así que se podría decir, no, de que justamente acá en la universidad nadie tiene privatización de las aulas, pero la verdad es de que cada facultad realmente debería tener la infraestructura adecuada, y lamentablemente eso no se está dando en la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Muchas gracias. Bueno. La pregunta me obliga a otra vez repetir la conferencia de prensa, porque toda la información le hemos dado, ¿no es cierto? Le hemos dado. No sé si el señor decano en su momento podría informarle a los jóvenes estudiantes, pero los jóvenes estudiantes nos piden que pongamos una fecha, el lunes tal del mes tal. Eso no es serio. Eso no es serio. Los que conducimos una entidad pública, los que conducen instituciones públicas, conocemos hasta el hartazgo de que eso no es serio. No podemos. Si nosotros, por darle en la llama del gusto a su compañero estudiante, respondiéramos con una fecha determinada, a las 7 de la mañana del lunes 24 de tal mes del año 2000, vamos a empezar la obra, es una grave irresponsabilidad. Eso no se puede. Eso forma parte de un calendario cuando esté aprobado el proyecto. Eso forma parte de un calendario que lo proponen las oficinas técnicas, no lo pone el señor rector. ¿Ya? Por si acaso. O sea, ustedes son jóvenes que se están formando en nuestra gloriosa Facultad de Derecho, a la que también pertenezco yo, y me siento orgullosísimo de pertenecer a la misma. Pero hay que formarse de manera adecuada, correctamente, muy formalmente, y no pueden, como futuros abogados o cientistas políticas, hacer ofertas que no se van a cumplir. La contratación pública es un campo muy especial. La contratación pública hace que se intervengan por parte de diferentes oficinas técnicas. No corresponde a la voluntad de una sola persona, al deseo, a la aspiración y al sueño de una persona. Depende de muchísimos factores. Fue mi sueño, quiero que lo sepan todos. Fue mi sueño, esa obra fue mi sueño. En mi primera gestión como decano de la Facultad de Derecho, yo propuse ante el Consejo Universitario, el señor rector de la época lo acogió. Es un sueño de la facultad. ¿Cómo no va a estar comprometido con que se reinicien las actividades? Pero permítanme reservarme la información que nos piden y que no puedo decirles porque no la tengo. Pero que se va a hacer este año, se va a hacer este año. Se va a empezar. Ya lo dijeron la parte técnica. Bien, ¿alguna otra pregunta? Lo que sí podría prometer es que va a agilizar lo más pronto posible. Por supuesto. Por supuesto. Ese es un compromiso. Primero, antes que con los alumnos, conmigo mismo. Es mi reto. Así que ya saben, queridos alumnos, si eso que se hace, se hace. Punto. Bien, una pregunta. Hablando sobre la Universidad Nacional de Trujillo, hace unos días sucedió un incendio dentro de las instalaciones. Queríamos saber a cuánto se dio el monto con los daños materiales y finalmente por qué no se dio acceso también a la prensa para cubrir esa situación. Queríamos saber básicamente saber eso. Bueno, en la última parte, ¿por qué no el acceso? No sé, es un tema que lo maneja la parte técnica también. ¿Tienes un monto, Fernando? Pero quiero decirles que es un almacén en el que ni siquiera había energía eléctrica, entonces no se podría decir que hubo un problema de cortocircuito o algo por el estilo. Y era un almacén en el que se depositaba documentación de una antigüedad de 15 años, que más bien ha servido para llamar la atención a la parte de los funcionarios, porque no podemos tener almacenado tanta papelería que genera problemas hasta para la salud de quienes trabajan en esa zona, porque los papeles generan pues ácaros, y los ácaros afectan a la salud, y las computadoras eran computadoras de igual manera inservibles, ¿no? Pero bueno, más detalles en todo caso al ingeniero Fernando Moreno, que es el... ¿Puedes informar lo que quieres? Sí, el almacén, doctor, es un almacén de 210 metros cuadrados aproximadamente. El almacén que le pertenecía a la oficina de inventarios, que depende del área de abastecimientos. En este se guardaba equipo electrónico en desuso, ¿no?
Las causas del accidente aún se están investigando. El sábado tuvimos la presencia de la policía en coordinación con la fiscalía, que han hecho las evaluaciones correspondientes. Lo que sí tenemos, digamos, en este momento ya claro es que se ha afectado toda la estructura de este almacén, se han afectado pisos, paredes, grandes. Definitivamente, pues estamos ya elaborando el informe final, donde se está haciendo la valoración de esta pérdida, ¿no? Gracias a Dios no ha habido pérdidas materiales, pérdidas humanas. Claro, produjo bastante humo porque se llamaban plásticos que provienen de los equipos electrónicos que generan este tipo de, digamos, de humo bastante denso. Finalmente no se propagó a más almacenes. Al costado están las instituciones generales, al costado también hay una oficina de carpintería, una carpintería. No se ha afectado eso, pero sí pues este almacén de los productos. Entonces, como dice el doctor, en este almacén no había conexión eléctrica porque ningún lugar relacionado equipos en nosotros, ¿no? El colega López Vicente, certificado de derecho. Señor rector, señores vicerrectores, personal profesional y técnico, distinguidos alumnos de la Facultad de Derecho, señores periodistas. En realidad, junto con nuestro consejero alumno que ha intervenido, estamos en una permanente y constante control sobre la forma en cómo se está operando para o bien poner fin a la obra o para comenzar otra distinta. Pero lo que yo no quiero perder es la esperanza de poder ver cristalizado un sueño de muchos de nosotros de ver una facultad de Derecho con cara al siglo XXI. Entonces, nosotros, tanto en el Consejo Universitario como en una comunicación personal con el señor rector y con algunas personal profesional técnico, estamos haciendo un permanente seguimiento del conjunto de acciones y procurando y promoviendo que esas acciones también se incrementen. De repente tenemos que avanzar contratando de repente a otros personas que también ayude a cristalizar todo este anhelo que nosotros estamos queriendo. Señor rector, usted ha sido decano en la Facultad de Derecho. Hemos tenido también otro rector de la Facultad de Derecho y usted es el segundo. Esperamos que usted deje realmente iniciar la obra y si podemos terminarla perfectamente. Creo que el destino nos está pidiendo acción, responsabilidad y seriedad en todos los actos que vamos a tomar. Yo estaré al lado de usted mientras manejemos con claridad, con sabiduría y con mucho orden, sobre todo al interior de nuestra universidad. Yo creo que es el momento de evaluar a nuestros exfuncionarios y a nuestros funcionarios actuales, que asumen un comportamiento realmente no comprensible frente a las problemáticas que se tienen en cada facultad. No quiero insistir más, señor rector, pero vamos a seguir conversando con usted en este aspecto. Gracias. Bien, señores periodistas, muchísimas gracias. Jóvenes alumnos que han venido, sus funcionarios, muchas gracias por su participación en esta conferencia de prensa. Hemos concluido. Muy agradecido.